No tengo monitor, ¿me hacen una señal? ¿Estamos ya? ¿Listos? Amén. Bueno, Romanos capítulo 11, verso 25 al 36. Al 36, puestos en pie, por favor, para leer esta porción. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Pues que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también, estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Perdón, me perdí. 32, perdón, sí. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta oportunidad que tengo de seguir predicando el evangelio. Estoy convencido, Padre, que hoy más que nunca debemos predicar el evangelio. Hoy que la vida de muchos, Padre, es amenazada por una enfermedad, es cuando más tenemos que hablar, Señor, de la salvación del alma. Es cuando más tenemos que hablar de Jesucristo. Es cuando menos nos podemos callar, Padre, sino seguir proclamando la verdad, seguir enseñando que hay vida eterna en Cristo después de esta vida, para todo aquel que cree, para todo aquel que confía en Dios para salvación. Gracias por permitirnos llegar hasta este momento. Gracias por cada persona aquí presente y por los que nos ven por medio de los medios sociales también. Ayúdame a predicar tu palabra para que todos seamos edificados y bendecidos por medio de esta enseñanza. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno. ¿Listos? Bueno, acomódense porque vamos a estar hablando la palabra de Dios por los siguientes minutos. Y como ustedes saben, estamos en Romanos. El tema de hoy es el tema número 32. Es el tema que vamos a tener este día, hermanos. Y el día de hoy es un día importante en esta serie de Romanos. No es tan importante como el día que prediquemos el último versículo, pero de cierta forma hoy predicamos el último versículo de una sección de Romanos. El día de hoy vamos a dar fin, hermanos, a nuestra sección que titulamos Dios e Israel. Esta sección va del capítulo 9 al capítulo 11, pero es doblemente especial este sermón porque no solamente nos va a permitir terminar esta sección de Dios e Israel, sino que al mismo tiempo vamos a terminar la sección de doctrina de Romanos. En el último versículo de este capítulo 11, hermanos, termina la sección de doctrina de Romanos. A partir de este domingo que viene, vamos a comenzar ya con la sección de práctica de la doctrina.
Muchos libros de la Biblia están divididos de esta manera, por si usted no lo sabía. Por ejemplo, Efesios, que es la epístola que se le conoce como la epístola a la iglesia, tiene 6 capítulos y de esos 6 capítulos, 3 están hablando de doctrina, los primeros 3 y los últimos 3 hablan de práctica. ¿Cómo es que debemos de poner en práctica lo que nosotros aprendimos en la sección de doctrina? Eso es lo que estaremos viendo a partir del capítulo 12 y serán prácticamente entonces 5 capítulos de práctica, 12, 13, 14, 15, 16. Pero el día de hoy, hermano, gracias a Dios terminamos esta sección grande, la sección más grande de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que habla sobre doctrina. Yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando el siguiente domingo entremos a lo que es práctica, ya no son temas teológicamente tan profundos. Porque usted sabe que Romanos es un libro teológicamente muy profundo y entonces ya me voy a sentir un poco más como en mi hábitat, como pez en el agua, en los temas de práctica, que de alguna forma ya los hemos hablado, pero el apóstol Pablo aborda muchas cosas de la vida común y corriente del cristiano. Va a ser una sección maravillosa, hermano. Le invito a que no se pierda esos temas a partir del siguiente domingo, cuando comenzaremos entonces a hablar de esa práctica. Pero el día de hoy llegamos a un milestone, como se dice, ¿no? Un milestone bien importante en nuestro caminar, sobre todo el libro de Romanos. Llegamos a esta marca donde decimos, finalmente dejamos atrás la sección de Dios e Israel, capítulo 9, 10 y 11, pero finalmente también vamos a dejar atrás la sección de doctrina, capítulo 1 al 11. Amén. En este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo le sigue hablando a los gentiles. Está hablando con los gentiles. Recordamos que en el tema pasado era con los gentiles que les estaba hablando y les estaba precisamente advirtiendo de que no cayeran en el orgullo, de menospreciar a los judíos. Les explicó que si ellos eran salvos era gracias a la transgresión de los judíos, lo cual vimos en el tema pasado, y el día de hoy quizás comentemos algunas cosas. En pocas palabras les dijo, no se jacten de haber alcanzado la salvación, porque no la alcanzaron por ser mejores que ellos, sino que ustedes la alcanzaron por la fe, porque ustedes creyeron en Jesucristo. Y los judíos no quedaron fuera porque sean más malos que ustedes, sino porque transgredieron de alguna forma, rechazando al Mesías que había de venir, y no lo aceptaron. Una cosa que me gustaría quizás retocar un poquito es el tema de que dijimos la semana pasada que los cristianos no necesitamos volvernos a la raíz hebrea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros somos injertados directamente a la raíz del olivo. La raíz del olivo son los patriarcas, y la savia que fluye por esa raíz, que es la salvación, llega directamente a nosotros. O sea, nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo Jesús, estamos directamente conectados a la raíz. Nunca se vaya a dejar engañar cuando alguien le diga, no, tú tienes que volver a tus raíces hebreas. Error. Más bien tú pregúntale, ¿tú crees que Cristo es Dios y que Él es el Salvador del mundo? Si te dice, no, yo creo que el judaísmo debemos de guardar, entonces tú le tienes que decir, no, el que tiene que volver a la raíz eres tú. Porque tú no estás conectado a la raíz, no estás conectado a la rica savia, ¿de qué? De la salvación que tenemos por medio de Cristo. Entonces, quiero repasar brevemente el tema del péndulo. ¿Se acuerda que dijimos que el péndulo de la salvación oscilaba y que prácticamente llegó a los judíos? Por la transgresión de los judíos, eso hizo que oscilara para que llegara la salvación en segundo lugar a los gentiles, y por la salvación de los gentiles se provocara a celos a Israel, y entonces el péndulo volviera e Israel fuera salvo. El día de hoy, hermanos, a estos versos que estamos viendo, le puse por tema, la salvación de todos los seres humanos es para la gloria de Dios. Ese es el tema que vamos a estar viendo hoy. Por favor, vayamos al verso 25.
y vamos a analizar entonces nuestro pasaje. Dice el apóstol Pablo, recuerde, hablándole a los gentiles: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo dice, hermanos, que este tema de la salvación en el tiempo de la gracia es un misterio. Y lo que Pablo va prácticamente a explicar ahora es cómo ese péndulo que oscila en la salvación es un misterio que de alguna forma en el Antiguo Testamento estaba velado, estaba escondido, pero en el Nuevo Testamento se recorre el velo y se puede entender entonces. Y lo que quiere decir prácticamente es que la salvación de los gentiles siempre fue la intención del Señor. ¿Se acuerda del contraste que hicimos entre Rahab y Acán? Siempre desde el principio la salvación de los gentiles fue la voluntad de Dios, pero en aquel entonces prácticamente estaba detrás de un velo y la gente no lo entendía, sino que muchos judíos creían que la salvación de los gentiles estaba prácticamente en hacerlos prosélitos del judaísmo para que fueran salvos, pero realmente era por la fe la salvación, por la fe que Abraham tuvo en su momento. Mire conmigo Efesios 3, 5, 6. Vamos a entender entonces este tema del misterio de la salvación de los gentiles. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, dice que en otros tiempos, en el Antiguo Testamento, está queriendo decir el apóstol Pablo, el misterio de la salvación de los gentiles no se entendía. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, nos ha sido revelado a nosotros, los apóstoles de Cristo, los profetas de Cristo, que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo. Por tanto, les dice, no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Pablo les repite, se acuerda que ya les dijo en el tema pasado, no se llenen de orgullo espiritual, porque ese fue el error precisamente que había cometido Israel. Se habían llenado de orgullo espiritual, habían menospreciado a los gentiles, y el orgullo en el tema de la salvación es malo, porque el orgullo es todo lo contrario a la fe. Nosotros somos salvos por fe, no por obras. Entonces, la fe nos deja prácticamente sin ningún mérito a nosotros, sino que fuimos salvados porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Tenemos eso claro? Amén. No es por nuestras obras, dice claramente la Biblia, para que nadie se gloríe. Y dice ahí, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Este es el primer componente del misterio. Vamos a ver dos. El primer componente es que Israel en parte se endureció. Y quiere decir que cuando Cristo vino, la mayor parte de ellos como nación lo rechazaron. Algunos fueron salvos porque fueron salvos por gracia, obviamente todos los que creyeron, pero en parte fueron endurecidos como nación. Muchos creyeron, por eso es que el endurecimiento es parte. Tenemos al mismo apóstol Pablo, que fue salvo. Los mismos hermanos de carne de Jesús en su momento no creyeron en él. La Biblia dice que ellos, en Juan 7:5 usted lo puede ver, no creían en él. Cuando leemos la Biblia vemos que después están convertidos. Por ejemplo, Judas, Jacobo, hermanos del Señor, escriben libros de la Biblia, pero se cree que creyeron en él después que él resucitó. Ahora, ¿cuál es el segundo componente? El primer componente de este misterio es que ellos están endurecidos en parte, y el segundo componente es que cuando se salven todos los gentiles
que han sido ordenados para vida eterna, entonces los judíos serán salvos. El endurecimiento entonces de ellos durará hasta que se complete un número de gentiles elegidos por gracia. Y entonces dice que todo Israel será salvo. En el verso 26, vea conmigo ahí, Romanos 11, 26. Dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y aquí, este es el verso, hermano, más controversial prácticamente de esta sección de Dios e Israel. ¿Qué significa esta expresión, todo Israel será salvo? Bueno, la teología del pacto, ¿se acuerda que les he estado enseñando dos posturas para que usted se vaya formando teológicamente y en su momento se incline por la que usted cree que es más bíblica? La teología del pacto enseña, hermano, que todo Israel se refiere a todos los judíos elegidos por gracia. Que en su momento, al final de los tiempos, cuando se complete el número de los gentiles, que el último gentil elegido por gracia sea salvo, entonces todos los judíos elegidos por gracia serán salvos. Esta postura enseña, hermano, que se convertirán súbitamente al Señor. Súbitamente, o sea, porque vea cómo suena la frase, entonces, después de algo, todo Israel será salvo. Y uno tiende a creer, bueno, pero ¿qué pasará? ¿Cómo es que tan súbitamente ellos se convertirán? ¿Se puede convertir alguien súbitamente? Bueno, sí, todas las conversiones son súbitas. Las conversiones nunca han sido un proceso. Hay gente que cree que si empieza a buscar de Dios poco a poco y a congregarse o a leer la Biblia, su conversión se irá generando en ese proceso. No, la conversión es súbita. No sabemos en qué momento sucede, pero es instantánea. El momento en que nosotros nacemos de nuevo es algo instantáneo. La teología del pacto enseña, hermanos, que esta conversión súbita se debe porque el Señor regresará. ¿Ok? La segunda venida de Cristo. Y que cuando el Señor regrese y todos aquellos judíos que han sido elegidos por la gracia de Dios para ser salvos, lo vean, creerán en Él y nacerán de nuevo y se convertirán. Eso es lo que enseña esta postura. Vemos en la Biblia, hermano, que esto es posible. Por ejemplo, el ciego de nacimiento en Juan 9 se convirtió súbitamente. Ya había sido sanado de la vista y ya veía, pero no había nacido de nuevo. Cuando Jesús lo encuentra la segunda vez y Jesús le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él le contestó, ¿quién es para que yo crea en él? Y la Biblia dice que Cristo le dijo, yo soy el que habla contigo, y él lo adoró. En ese momento reconoció a Cristo como el Mesías y nació de nuevo. Entonces, ¿es posible la conversión súbita? Sí, siempre las conversiones han sido súbitas. Parte de la gente que presenció la resurrección de Lázaro, dice la Biblia, que se convirtieron también súbitamente, creyeron en Jesús. Eso lo puede usted leer en Juan 11. Entonces, todo Israel, hermanos, se refiere desde el punto de vista de la teología del pacto a todos los judíos elegidos, y en ese momento entonces se completará todo el número de los elegidos, por eso se usa la expresión todos. Esta postura entiende que todo Israel no se refiere a cada israelita de la última generación que esté vivo. Es decir, la teología del pacto enseña que no es que en ese momento, cuando suceda esta conversión, se convertirán todos los judíos que estén vivos. O sea, no se refiere a todo judío que esté vivo. Se entiende que algunos judíos que estén vivos, que no fueron elegidos por el Señor para salvación, no creerán en el Señor. Aunque lo vean, no creerán en el Señor. Aunque lo vean venir, no creerán en el Señor. También vemos esto ejemplificado en el caso de la resurrección de Lázaro, porque cuando Lázaro es resucitado, cierto grupo de judíos cree súbitamente en el Señor y se convierte, pero otro grupo también endurece su corazón y dice el Evangelio que van y acusan a Jesús con los gobernantes.
Entonces sí, puede ser que hay personas que endurecen su corazón a ese nivel, aunque vean milagros, ¿no? Porque se imagina, el milagro de la resurrección de Lázaro fue prácticamente después de la resurrección de Jesús mismo. La resurrección de Lázaro fue el milagro más grande del ministerio de Cristo. De hecho, esa es la razón principal por la que lo crucificaron. Jesús había hecho muchos milagros ya, pero ese fue el milagro que, como se dice, derramó, fue la última gota que derramó el vaso. Después de la resurrección de Lázaro, decidieron que ahora sí tenían que matarlo, porque ese milagro había sido demasiado grande. Entonces no es por medio de los milagros que las conversiones suceden. O sea, sí, hubo un grupo que presenció la resurrección de Lázaro y se convirtieron, pero no cometa el error que se convirtieron por el milagro. No fue así. Porque si el milagro en sí hubiera tenido el poder de convertir, se habrían convertido todas las personas. Pero ¿quiénes se convirtieron? Bueno, la Biblia dice que siempre que se predica el evangelio, se convierten aquellos que han sido ordenados para vida eterna. Entonces, por favor, esta frase, hermano, de Romanos 11:26, yo creo que esta postura es correcta con respecto a esto. Que no es que la última generación de judíos al final de los tiempos se convertirán todos y cada uno de ellos por el simple hecho de ser descendientes sanguíneos de Abraham, sino que se convertirán todos aquellos que han sido elegidos para vida eterna. ¿Por qué se utiliza la expresión todo? Bueno, se utiliza en el sentido de que este todo será un número lo suficientemente grande para representar dignamente a toda la nación. Será un número lo suficientemente grande para representar a toda la raza judía. Pero no es que toda la raza judía en sí será salva. El contraste de todo Israel aquí es con el Israel creyente. El contraste es entre el Israel creyente y el Israel incrédulo. El Israel creyente, todo el Israel creyente será salvo por la fe, obviamente, y el Israel incrédulo ha sido cortado. Las ramas incrédulas, como dijimos la semana pasada, fueron desgajadas y son injertados solamente los que son creyentes. Ahora le va la otra postura, la teología dispensacional. ¿Cómo entienden ellos el todo Israel será salvo? La teología dispensacional enseña, hermanos, que todo Israel se debe de entender acá literalmente. O sea, todo es todo. Todos y cada uno de los descendientes de Abraham que estén vivos en ese momento, todos se salvarán. La postura es que por alguna razón, todos esos que estén vivos en ese último momento fueron elegidos por Dios para ser salvos. Todos. Entonces, usted puede seguir estudiando más la postura. A mí en lo personal me cuesta un poco entender eso. ¿Cómo es posible que al final de los tiempos simplemente todos los judíos que estén vivos han sido elegidos? Todos, sin faltar ninguno de ellos. Ellos dicen, o esta postura enseña, mejor dicho, que se refiere a la nación entera, y esta nación entera de judíos es todos los judíos que han sobrevivido a la gran tribulación, de lo que nos habla Apocalipsis. Los dos testigos predicarán el evangelio. Esa predicación producirá la conversión de 144,000 judíos, según como nos lo cuenta Apocalipsis, y luego esos 144,000 judíos prácticamente evangelizarán a toda la nación, y toda la nación entonces se salvará. O sea, esta postura enseña que todos es todos, literalmente, mientras que la otra postura dice todos, aquí se refiere a todos los elegidos por gracia. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 11:26 que eso está escrito. Si usted lee conmigo ahí dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. ¿Dónde está escrito eso? Bueno, el apóstol Pablo está citando, hermanos, Isaías 59:20. Vamos a mirarlo. Isaías 59:20 es el pasaje que él está citando y dice así: y vendrá el Redentor a Sión, a los que se volvieron de iniquidad en Jacob, dice Jehová. Entonces, la teología del pacto enseña que esta es la confirmación de que se refiere a la conversión súbita de todos los judíos elegidos por gracia cuando el Señor regrese en su segunda venida. Ellos dicen, Pablo lo entendió así.
Porque Isaías en esta parte está hablando de que vendría el Redentor a Sión, y entonces a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. O sea, prácticamente es como una confirmación de lo que esta postura, hermanos, enseña. Como está escrito, dice el apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos cita muchísimo el Antiguo Testamento, especialmente cita mucho a Isaías, que es el profeta mesiánico. Y así es como lo entienden entonces la teología del pacto. Dice, cuando venga el Redentor, entonces todos los judíos que estén vivos en ese momento, en la segunda venida de Cristo, los que han sido elegidos para salvación, al ver esa manifestación gloriosa, creerán y serán salvos. Hay cristianos, hermanos, que enseñan que esta salvación es tan súbita, todo Israel será salvo, que suponen que Dios usará como otro método aparte de la fe. Dicen, no, seguramente simplemente Dios en ese momento los va a declarar a todos automáticamente justificados sin que ellos crean. Pero esa postura no corresponde al Evangelio. O sea, ven la salvación de todo Israel será salvo como algo tan milagroso y tan súbito que se cree que a lo mejor Dios va a utilizar otro método. O sea, Dios va a salvar a todos por medio de Cristo, pero ya cuando llegue este momento, Dios va a usar otro método para salvarlos seguramente, porque por eso es que será así. Simplemente Dios los convertirá como aunque ellos no quieran, pero nunca ha sido así. La salvación está en la soberanía de Dios. Él es el que elige, Él es el que da la gracia, pero siempre el creyente debe responder en fe, siempre. O sea, Dios no puede convertir a una persona a la fuerza, sino que siempre la salvación tiene que llevar esos dos componentes. El llamado del Señor, el cual es soberano, pero también la respuesta de la persona, la responsabilidad de la persona de decir, sí, yo creo en Cristo. Entonces, esta postura, hermanos, obviamente contradice el Evangelio, aunque sí hay pastores que enseñan que muchos judíos, o que los judíos, mejor dicho, no necesitan venir a Cristo para ser salvos. Porque algunos entienden prácticamente que el cristianismo es para los gentiles y que Dios trabajará con Israel usando otros métodos. Entonces, hermanos, usted sabe que podemos ver milagros, ¿verdad? El Señor sigue haciendo milagros en estos tiempos, pero no es por medio de los milagros que la gente se convierte, como digo, sino es por medio de la predicación del Evangelio. Por eso es que en estos tiempos, hermano, tan peligrosos es cuando más tenemos que hacer énfasis en la fe en Jesucristo, en la salvación, en venir luego, dice el Señor en Isaías, venid luego, dice el Señor, estar a cuentas conmigo. Porque no es por medio, hermano, de manifestaciones milagrosas. No sé si se ha dado cuenta que en estos días que estamos viviendo de tanta, hermano, tribulación debido al COVID, los famosos, ¿cómo se llama? Teleevangelistas famosos o gente famosa que hacían sus noches de gloria o sus campañas de sanidad, no las están haciendo. Y pareciera que hoy es cuando más se necesita, ¿verdad? Que esas famosas noches de gloria y campañas masivas de sanidad hubieran. No hay. Y eso solamente te hace pensar algo, te hace pensar que ellos siempre han sabido que eso realmente son puros inventos de ellos y puros milagros que no se pueden comprobar, que no son cosas visibles. Y alguien da testimonio y dice, me sané de un dolor de cabeza o me sané de un dolor de espalda, pero tú no sabes realmente cómo fue el proceso, porque son puras cosas, hermano, sin un fundamento. Y mucha gente, ¿verdad? El otro día estaba yo escuchando a un pastor decir, el día de hoy, decía él, vamos a tener un culto de milagros, pero por favor no olvide su mascarilla. Entonces, no estoy diciendo con esto que no usemos mascarilla, sí, usémosla, cuidémonos, pero no sé si ve la contradicción. O sea, si tú vas a ir a un culto de milagros y ahí te puedes sanar pues de cualquier cosa porque la persona tiene el don de sanidad y te va a sanar, pues entonces ¿para qué necesitas la mascarilla? Mejor que esa persona con el poder que tiene te sane de cualquier enfermedad y si lo tienes, te sanes, ¿no? Pero realmente, hermanos, el mismo, ¿se acuerda de Eliseo? Eliseo era un profeta muy poderoso en señales. Dice que una doble porción del espíritu de Elías estaba sobre él,
y hay un episodio donde sana a un leproso, a Naamán, lo sana de su lepra, pero leyendo la Biblia tú encuentras que el mismo Eliseo murió de una enfermedad. El que lo quiera leer está en 2 de Reyes 13:14, dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Entonces, tenemos un Dios, hermano, grande que hace grandes proezas, pero nosotros no dependemos únicamente, hermano, de los milagros, dependemos de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver el verso 27, mire lo que dice Romanos 11:27. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando yo quite sus pecados. Sabemos que la paga del pecado es muerte. La salvación consiste en el perdón de pecados, en la remoción de los pecados de las personas, porque precisamente la salvación consiste en traer al pecador a la comunión con un Dios santo. Y Dios, al ser santo, no puede tener comunión con una persona que está en el pecado. Entonces, para salvar, Dios dice que quita los pecados de las personas. O sea, los pecados les son perdonados a las personas cuando nosotros venimos a la salvación por medio de la fe. Y si nos perdona nuestros pecados, obviamente no es para que nosotros sigamos en una vida libertina, en una vida, hermano, haciendo lo que nosotros queremos, sino en una vida ahora en santificación. Porque ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a la mujer que fue encontrada en adulterio? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Tenemos que vivir en santificación. Dice, este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. No habla, hermano, de prácticamente volver al pacto, al antiguo pacto, al pacto de Moisés, porque Pablo ya dejó claro en esta epístola de Romanos que todo el proceso de nuestra salvación, nuestro llamado, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra glorificación, que es la parte final, todo fluye de la gracia de Dios. Entonces, este verso no puede significar que prácticamente está llamando al pueblo a someterse al pacto dado a Moisés para que ellos puedan ser salvos, porque ya Romanos estableció claramente que la salvación es del Señor. Y esto habla entonces, hermano, de un nuevo pacto en Cristo. Entonces, todo el Israel que será salvo no por ser buenos discípulos de Moisés, sino por volverse discípulos de Cristo, al tener la fe de Abraham, de donde fluye la savia de la salvación de la que estábamos hablando. Veamos el verso 28. Dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Y este verso, hermano, no quiere decir que son enemigos de los gentiles, quiere decir que son enemigos de Dios. Prácticamente cuando Cristo vino e Israel con su transgresión rechazó a Cristo, se volvieron enemigos de Dios. Y sabemos que por lo general nosotros siempre hemos entendido que Israel, el Israel étnico, es el pueblo de Dios. Pero la Biblia enseña que el Israel étnico y cualquier otra persona, no importa quién sea, que rechace a Cristo, se vuelve un enemigo de Dios. Por eso dice Romanos 5:1 que la única forma de tener paz para con Dios es mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces Dios entró en enemistad con los judíos en el momento que rechazaron a Cristo y al mismo tiempo por su misericordia entró en amistad con nosotros, que sin ser judíos, aunque somos gentiles, hemos creído. Por eso dice que son enemigos de Dios por causa de vosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque por la transgresión de ellos, el evangelio nos fue extendido a nosotros, y entonces por causa de nosotros, ellos se vuelven de esa forma enemigos del Señor. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ve el contraste. Dice que son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. Pero dentro de ese grupo de personas, hay un grupo de personas que son elegidos y por tanto por la elección son amados. Hay un grupo de personas entonces, hermano, que han sido llamados por la elección dentro de este grupo que, hermano, creerán y serán salvos, disfrutarán de la savia que fluye, porque dice que por la elección por causa de los padres. Sabemos que se refiere a Abraham, a Isaac, a Jacob, de donde fluye, hermanos, la promesa de la salvación que el Señor le dio a los patriarcas.
Y siempre fue la intención de Dios que Israel entendiera que la salvación era por la fe que Abraham había tenido en Dios. Pero usted sabe que en ese proceso, ya lo vimos exhaustivamente, comenzaron a creer más en la circuncisión, en su religión, en todo lo que ellos tenían que hacer como rituales, y perdieron de vista entonces que la salvación siempre había sido por la fe. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, hermanos, este verso de alguna forma confirma que sí habrá salvación para todo Israel, porque todo Israel son amados, pero dice que son amados por causa de ¿qué? De la elección. Entonces hay un grupo al final que por ser elegidos para salvación desde antes de la fundación del mundo serán salvos. Y entonces todo Israel no se refiere a todo el Israel étnico, sino a todo el Israel que creyente, a todo el Israel que crea, a todo el Israel que ponga, que deposite su fe en Cristo al final de los tiempos. Verso 29, Romanos 11, 29. Dice, porque irrevocables son los dones, y el llamamiento de Dios. Me acuerdo hace muchos años, hermano, recién convertido, que oía un predicador explicar este verso. Y su explicación fue completamente fuera de contexto. Dice, los dones que Dios nos ha dado, los dones espirituales, lo entendió que eran dones espirituales, pero aquí esta palabra dones se refiere al regalo de la salvación. Dice, la Biblia enseña que los dones espirituales que Dios nos ha dado no nos los puede quitar. Hagamos lo que hagamos con nuestra vida. Es más, dice, yo conocí a una persona que tenía el don de sanidad, y un tiempo se fue al mundo, y aunque andaba borracho por las calles, sanaba a la gente. Porque Dios no le podía quitar su don, dice, porque son irrevocables. Pero ese es un abuso de este texto. Porque aquí está hablando en el contexto de salvación, no en el contexto de los dones espirituales. Vamos a llegar a Romanos 12 y también en 1 Corintios 12 se habla de los dones espirituales, pero aquí no es la interpretación correcta. Aquí se refiere prácticamente que es imposible que Dios nos salve al final a todos aquellos judíos que Él ha elegido por gracia. El verso realmente habla de salvación. Irrevocable, irrevocable, hermano, quiere decir aquí entonces que Dios no puede dejar de salvar a aquellos que ha llamado. Es imposible, eso prácticamente iría en contra de su naturaleza. El Dios que elige, el Dios que llama, el Dios que salva, que justifica, que santifica, que glorifica. Algunos entienden, hermano, este llamado de este verso, el llamamiento de Dios de Israel a ser otra vez un llamamiento nacional, a ser un pueblo santo, y lo entienden desde el punto de vista de que Dios prometió que un día un descendiente de David iba a reinar sobre Israel como nación. Entonces dicen, se refiere a un llamamiento nacional. Yo, entendiendo el contexto de Romanos, de todo lo que hemos venido viendo, entiendo que este llamamiento se refiere a un remanente, porque ese es el contexto en el que estuvo hablando el apóstol antes. En los tiempos de Elías había un remanente que era el que no había doblado sus rodillas ante Baal, no toda la nación, sino un remanente de 7,000 personas, dice la palabra. Entonces, yo no sé usted por qué, no sé si hay alguien aquí que está definido en estas posturas. Yo no sé si hay alguien que ha estudiado lo suficiente y que dice, yo soy de la teología dispensacional. O si hay alguien que dice, no, yo soy de la teología del pacto. No lo sé. Dijimos que esta es una de esas doctrinas en las que no podemos ser tan dogmáticos y decir, no eres mi hermano porque tú crees diferente que yo, porque dijimos que no son doctrinas de salvación. No sé cómo lo entiende usted, pero estas son las dos posturas de este verso 29. O el llamamiento de Dios se refiere aquí a toda la nación, para que sean el reino santo, que se supone que iba a ser un reino sobre el cual Cristo iba a reinar, o se refiere a un remanente, un grupo de personas que iban a ser salvos al final de los tiempos. No sé si alguien quiere dialogar conmigo al final. Yo me inclino más por esta postura, que es el llamamiento para el remanente de aquellos que son salvos por la fe en Cristo. Llegamos al verso 30, hermanos.
Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Sigue hablando a los gentiles nacidos de nuevo, cristianos. Dice que en otro tiempo erais desobedientes, eso éramos, es la realidad. Éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, dice la palabra. Pero ¿qué pasó? Que el Señor, por medio de su llamamiento, venció nuestra incredulidad. Nosotros respondimos en fe al Señor y ahora ya no somos desobedientes. Por la desobediencia de ellos, dice este verso 30, nosotros alcanzamos misericordia. O sea, de alguna forma la desobediencia de ellos resultó en un bien para nosotros. Esta palabra misericordia es la palabra griega eleo, se refiere a tener compasión por alguien que está en necesidad. Y hermanos, la necesidad más grande que un ser humano puede experimentar es la necesidad del perdón de sus pecados. Que nuestros pecados nos sean perdonados, esa es una gran necesidad. Esa es la verdadera paz del ser humano en esta tierra. Obviamente la gente natural, la gente que no discierne las cosas espiritualmente va a decir, no, mi verdadera paz son otras cosas. Pero no, la verdadera paz para un ser humano, hermanos, es que nuestros pecados nos sean perdonados. Y nuestros pecados nos fueron perdonados, dice ese versículo, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Ahora, aquí es donde el apóstol Pablo habla ahora de los judíos, verso 31. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Prácticamente estos versos, hermano, es como una repetición de lo que ya hablamos de la oscilación de la salvación. Nosotros antes éramos desobedientes y alcanzamos misericordia por la desobediencia de ellos. Pero ahora ellos, hermano, por nuestra salvación, van a alcanzar misericordia también. Perdón. Entonces, esta oscilación, hermano, completa el número de los gentiles y el número de los judíos. De la siguiente forma, a ver si lo ilustro. Por la transgresión de ellos, el péndulo oscila a los gentiles. Cuando el péndulo llega a los gentiles, no se mueve de ahí, sino hasta que se salva el último gentil. Por eso dice, cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, ahí se salva hasta el último gentil. Y luego el péndulo oscila y vuelve a Israel, dice entonces todo Israel será salvo. Y cuando llega ahí, se salva el último judío, elegido por gracia en una postura, o el último judío en el sentido étnico. No sé por cuál se inclina usted. ¿Okay? Yo me inclino a que es el último judío elegido por la gracia del Señor. Dice, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos sean salvos. Dios es llamado en la Biblia, hermano, el Padre de misericordia. Mire conmigo 2 Corintios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Sea judío, sea gentil, no importa de dónde sea la persona, la salvación de la persona se basa en la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios alcanzaron salvación los gentiles, por la misericordia de Dios alcanzan salvación también los judíos. El profeta Jeremías dijo en su libro de Lamentaciones 3:22, lo ve usted en su casa, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Sea judío, sea gentil, la salvación es por la misericordia de Dios, no por los méritos humanos. Verso 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios sujetó a todos en desobediencia. Esto no quiere decir que Dios provoca la desobediencia de las personas, porque Dios no es autor del pecado, sino que lo que significa que Dios permitió la entrada del pecado al mundo para que por medio de esta, hermano, desobediencia manifestada del hombre,
voluntariamente, o sea, el hombre desobedece voluntariamente, Dios pudiera manifestar su gracia y su misericordia. Si Dios no hubiera, hermano, permitido la desobediencia en el mundo, entonces Él no hubiera podido expresar su misericordia y su gracia a los seres humanos. El pecado no es bueno, no se vaya a confundir. El pecado no es bueno. Dios aborrece el pecado. Pero en realidad, gracias a la existencia del pecado, podemos conocer cosas de Dios que de otro modo no podríamos conocerlos. Si no hubiera pecado, ¿cómo sabríamos que Dios nos extiende su gracia? Si no hubiera pecado, ¿cómo sabríamos que Dios, hermano, es misericordioso? Ahora quiero explicar algo. La desobediencia es universal, sea judío o sea gentil la persona. Pero la parte final del verso no la vayamos a entender mal, donde dice, para tener misericordia de todos. En el sentido general de que todos y cada una de las personas se salvarán. Hay un movimiento teológico que se llama universalismo, que ellos, basados en versos como este, enseñan que nadie irá al infierno, ¿no? Pero realmente lo que quiere decir esto, hermanos, es que Dios permitió que el hombre cayera en pecado con el fin de que la única esperanza fuese la misericordia divina. ¿Pero para quién? Para todo aquel que cree. Porque la salvación nunca ha sido aparte de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, a lo largo de la epístola, el apóstol Pablo le ha estado hablando a ambos grupos, judíos, gentiles. Y aquí va resumiendo y va encapsulando todo en una cosa. El pecado vino a toda la humanidad. La caída fue universal. Dios permitió esa desobediencia para mostrar su gracia. Pero, así como la caída fue universal y vino la ley a dar conocimiento del pecado, a ser responsable al hombre porque por el conocimiento de la ley, hermanos, es también el conocimiento del pecado. Pero al final de cuentas, por la fe en Cristo Jesús, es que nosotros somos salvos. Y ahora sí vamos a entrar, hermano, en el verso 33, donde prácticamente lo que el apóstol hace es dar una alabanza a Dios a partir de aquí al 36. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto es un himno de alabanza, se le conoce como una doxología, un tiempo de adoración. Y el apóstol Pablo habla aquí, hermanos, prácticamente de que la sabiduría de Dios es grande, su soberanía es grande y nosotros no la podemos comprender. Por eso habla aquí, hermano, de algo que es insondable, de algo que es inescrutable y profundo. Y esa sabiduría, la sabiduría de Dios, hermano, la sabiduría más grande de Dios es Cristo Jesús. Así lo dijo Pablo mismo en Colosenses 2:2, Colosenses 2:2 al 3. La sabiduría de Dios no se puede medir, no podemos entenderla, y esta sabiduría, la manifestación más grande de esta sabiduría está en Cristo. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esta es la parte que si quiere marcar, marque. Y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Cristo es la máxima entonces manifestación de sabiduría de Dios, pero lógicamente las personas naturales la ven como necedad, ¿no? Ven la cruz de Cristo como una necedad. Dicen, no, o sea, ¿yo cómo voy a creer en eso? Y precisamente es porque en la sabiduría del mundo, que Santiago la llama animal, terrenal y diabólica, la gente no puede agradar a Dios. Tenemos que por fuerza renunciar a la sabiduría del mundo
para poder nosotros ser necios ante el mundo, pero al mismo tiempo hacernos sabios ante Dios. Porque ese es un verdadero sabio en la Biblia. En la Biblia un sabio es aquel que cree en Dios y que vive para Dios. Sabiduría en la Biblia es vivir una vida piadosa para el Señor. Y en estos versos finales, hermano, lo que revela el apóstol Pablo es que la salvación de todos los hombres, sea judío, sea gentil, sea quien sea, todo es para la gloria del Señor. La reacción de Pablo en estos versos, hermano, es como la reacción de un alpinista que llega a la cima de una montaña y que queda prácticamente impresionado por la vista, por la escena que él mira. Mire lo que dice el verso 34 y 35 conmigo. Hablando de esa sabiduría, de esa soberanía de Dios, dice el apóstol Pablo: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Hace 3 preguntas y las 3 preguntas tienen la misma respuesta. La respuesta es nadie, pero vamos a verla una por una. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede entender la mente del Señor? Nadie, porque la mente del Señor es una mente infinita. Nuestra mente humana es limitada. Por muy sabio, hermano, que un hombre cristiano llegue a ser en la fe, en el conocimiento de doctrina, de teología, de la palabra de Dios, de lo que sea, siempre nuestra mente está limitada. No entendemos, no tenemos la mente del Señor en ese sentido. Obviamente hay un verso que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque se refiere que poco a poco, entre más vamos conociendo la palabra, vamos entendiendo más a Dios. Porque tratar de entender a Dios y de conocer a Dios no está prohibido en la Biblia, es mandado. Pero este verso prácticamente lo que nos quiere decir es que por más que nos esforcemos en esta vida, nosotros nunca vamos a poder llegar a tener la mente del Señor. Podemos avanzar hacia parecernos más a Cristo y actuar más como Cristo. Pero el día que nosotros tuviéramos la mente de Dios sería como si nos volviéramos un Dios también. Y eso es imposible. La segunda pregunta, las 3 son retóricas, la respuesta es nadie, pero la segunda pregunta dice: ¿quién es consejero del Señor? La respuesta es sencilla: nadie es consejero de Dios. Nadie le puede decir a Dios qué haces o por qué lo haces o por qué no lo haces de esta otra manera. En su momento Job quiso dialogar con Dios y cuestionar los designios de Dios para su vida. Y Dios lo dejó callado. Cuando le preguntó, le hizo una pregunta a Job, le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas las cosas? No necesita Dios entonces, hermano, nuestras opiniones. Muchas veces podemos decir cómo Dios permitió que pasara esto, porque somos humanos, ¿no? En su momento, en los salmos nos muestra la humanidad de los autores de los salmos. Vemos algunos salmos donde los autores están completamente devastados y cuestionan a Dios por alguna cosa. Pero siempre esos salmos acaban reconociendo que Dios es soberano, que Él sabe lo que Él hace y que tenemos que confiar en Él, aunque lo que esté pasando de repente no nos guste. La tercera pregunta dice: ¿quién le dio a él primero para que fuese recompensado? En otras palabras, ¿hay alguien que pueda decir: Dios me debe algo, yo le di algo a Dios, Dios tiene algo que es mío? ¿Quién existía cuando Dios creó todo? Cuando Dios inició todo de la nada. Nadie de nosotros existíamos. Todos nosotros llegamos a existir de la creación de Él. Por lo tanto, Él no nos pidió prestado a nosotros nada para hacer la creación, ni nos pidió consejos sobre todo lo que Él decidió hacer. Todo es de Dios, hermanos. Todo es de Dios. ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Todo es de Dios. Nosotros no tenemos nada que Dios no nos haya dado. A veces actuamos como si las cosas fueran nuestras, como que nosotros fuéramos dueños absolutos de todo. Pero realmente no es así. La Biblia dice que nuestra misma vida, hermanos, Él nos la puede quitar en cualquier momento. Es de Él. Él nos la dio y Él nos puede llamar a su presencia en cualquier momento. Entonces,
todo es para el Señor. Y ante estas tres preguntas, que ya vimos que la respuesta a las tres es nadie, nadie tiene la mente del Señor, nadie es consejero del Señor, nadie le ha dado algo al Señor, que el Señor diga estoy en deuda con alguien. Es en este contexto, tras estas tres respuestas, que Pablo dice entonces la última línea sobre la sección doctrinal de Romanos. Y reconoce entonces lo siguiente, lea conmigo el verso 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. La salvación es de Él, porque en el contexto viene hablando de la salvación. La salvación de los judíos, la salvación de los gentiles. Toda es por el llamado, por la gracia, por la misericordia de Dios, que cuando estábamos en desobediencia, tuvo misericordia de nosotros y nos extendió su mano para que nosotros pudiéramos venir a Cristo. Esta es entonces una explosión de alabanza del apóstol Pablo en la parte final de esta sección, diciendo, toda la gloria sea para Él. En todas las cosas, todo, porque de Él, por Él y para Él, todas las cosas son de Él. A Él sea la gloria. Hay dos cosas sobre la gloria de Dios que quiero hablar antes de terminar. Algunas personas me han preguntado, pastor, ¿por qué nosotros tenemos que darle gloria a Dios? Porque a veces preguntamos, ¿verdad? Hermanos, ¿quién le da la gloria a Dios? Y hay gente que dice, ¿por qué le tenemos que dar la gloria a Dios? ¿Acaso Dios no tiene gloria a menos que nosotros se la demos? Hay dos aspectos de la gloria de Dios de lo que los teólogos hablan. El primer aspecto le llaman la gloria intrínseca de Dios y se refiere a todo lo que Dios es en sí mismo. Dios es glorioso ya en sí mismo. No necesita de nosotros para ser glorioso. Si todas las criaturas dejaran de existir, Dios es glorioso. La suma de todos sus atributos lo hacen un ser lleno de gloria. Pero hay un segundo aspecto de la gloria que tiene que ver con lo que nosotros reconocemos, el reconocimiento de lo que Él es. A eso nos referimos cuando decimos que nosotros le damos gloria al Señor. Estamos afirmando lo que Él es. Y hermanos, la forma más excelente de nosotros darle gloria al Señor no es decir gloria a Dios. Está bien, uno puede decir gloria a Dios. Pero la forma más excelente de nosotros darle gloria al Señor es por medio de una vida de santificación. Por medio de una vida piadosa, que los demás al vernos puedan también reconocer la gloria de Dios. Que la gente nos vea viviendo como hijos de Dios que proclamamos ser. Esa es la gloria más grande que nosotros podemos, hermano, reconocer en el Señor, la obra que Él ha hecho en nosotros. Él es glorioso en sí mismo, no necesita de nosotros para hacerlo. Pero cuando nosotros vivimos como sus hijos y le damos la gloria al Señor siempre, eso es un buen testimonio para todos los incrédulos. A Nabucodonosor se le advirtió que le diera gloria al Señor. 12 meses antes, él tuvo un sueño y Daniel se lo interpretó. Le dijo, mira, dale la gloria a Dios, porque todo es de Él. Se le olvidó a Nabucodonosor, pasaron 12 meses, un año pasó. Y una mañana, un año después de que le habían dicho, dale la gloria al Señor, se levantó y mientras caminaba por su reino comenzó a alardear. Uy, esto es todo lo que yo he hecho, todo lo que he construido con mi fuerza, con mi sabiduría. ¿Y qué le pasó? Se convirtió prácticamente en un loco, enloqueció. De hecho, el pasaje me parece que en la Reina Valera dice la locura de Nabucodonosor. Y fue debido a que no le dio la gloria al Señor. Andaba, dice, entre los bueyes comiendo hierba y crecieron sus uñas, parecían garras como de águila. Y después de un tiempo de andar por allá como animal, porque no le quiso dar la gloria al Señor, dice que alzó su vista y reconoció al Dios del cielo. Y su razón le fue devuelta. Ahí en Daniel 4 lo puede usted leer. Es bien importante. Fíjese, este hombre no era cristiano, era un pagano. Y aún así
La Biblia deja ver de forma implícita que todo mundo debe darle la gloria al Señor, porque todo es de Él, por Él y para Él. Herodes, en una ocasión Herodes dio un discurso magistral. Fue tan bueno que la gente comenzó a aclamar y a decir, voz de Dios y no de hombre. O sea, prácticamente le estaban llamando Dios a Herodes. Su discurso fue tan bueno que dijeron, voz de Dios y no de hombre. Y dice la Biblia que Herodes no le dio la gloria a Dios. En lugar de decirle, hey, espérense, ¿cómo van a decir eso? Es una blasfemia. La gloria sea para Dios. Dice que él no le dio la gloria a Dios. Y murió instantáneamente. Cayó muerto ahí en ese lugar. Es bien importante, hermano, que se le dé la gloria a Dios. Este hombre tampoco era un creyente. Vemos en la Biblia, hermano, que los hombres de Dios nunca recibieron gloria de los hombres. Cuando Pedro llegó, hermano, a la casa de Cornelio, porque el Señor les reveló que les fuera a predicar el evangelio, dice la Biblia que cuando Pedro llegó allí, Cornelio cayó de rodillas ante él y quiso adorarlo. Eso lo puede usted leer en Hechos 10, 25 y 26. Y Pedro lo levantó y le dijo, no hagas eso porque yo soy un hombre como tú. Otro episodio parecido es el de Pablo y Bernabé, que también los comenzaron a tratar como si fueran dioses que habían descendido del cielo. Y dice que les querían ofrecer sacrificios. Eso está en Hechos 14, 14 y 15. Y Pablo y Bernabé salieron huyendo entre la multitud, gritando y diciendo, nosotros somos hombres como ustedes también. Es precisamente de estas cosas que nosotros queremos que ustedes se conviertan. Porque, hermanos, por mucho que nosotros le sirvamos al Señor o hagamos las cosas lo mejor que podamos para el Señor, la gloria siempre es para el Señor. La gloria en la salvación y la gloria en todas las cosas, hermano, es únicamente del Señor. Sea la salvación de un gentil, sea la salvación de un judío, que es por la gracia de Dios, la gloria sea únicamente para Él. Vamos a estar en pie y a orar.